Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un fanático de las telenovelas turcas, esas historias de amor que te roban el aliento y te dejan suspirando, y si te encantan esos actores que parecen salidos de un sueño, con una presencia escénica que te atrapa desde el primer momento, entonces, sin lugar a dudas, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de una pareja que en todos los sentidos revolucionó por completo el panorama de las producciones turcas, una dupla que generó un verdadero torbellino de emociones en millones de espectadores alrededor del mundo, trascendiendo fronteras y culturas. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja inolvidable que conocimos en la aclamada telenovela Erkenci y que desde su aparición se convirtió en un fenómeno cultural de proporciones épicas. Así que prepárense, acomódense, porque vamos a sumergirnos profundamente en su historia, en esa química innegable que desbordaban en pantalla, y en cómo su relación, tanto dentro como fuera de la ficción, se convirtió en un tema de conversación constante y apasionado para miles y miles de fans. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante mundo, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí, es muy importante. Y activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les aseguro, y esto es una promesa, que tenemos muchísimo más contenido interesante, análisis profundos y sorpresas preparadas especialmente para ustedes. No querrán perdérselo por nada del mundo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, en muchos sentidos, la narración de un encuentro que muchos calificarían de predestinado. Es la historia de dos almas que se encontraron en el vibrante y ajetreado set de rodaje de Erkenci, y que al cruzarse sus miradas, encendieron una chispa que cautivó y atrapó la atención de todos, desde los espectadores hasta la crítica especializada. Erkenci no fue simplemente una telenovela más que se sumó a la larga lista de producciones turcas, se transformó en un fenómeno global, un éxito rotundo, y una parte inmensa de ese triunfo monumental se debió, sin lugar a dudas, a la innegable y electrizante química que existía entre sus protagonistas. Por un lado, tenemos a Can Yaman, un actor que irrumpió en escena con un carisma arrollador, una presencia escénica magnética y un físico imponente que rápidamente lo convirtieron en objeto de deseo para muchas fanáticas. En la serie dio vida a Can Divit, un personaje complejo, un fotógrafo audaz, exitoso, pero también un tanto rebelde y con un pasado que lo atormentaba. Su interpretación estaba cargada de intensidad, pasión y esa vulnerabilidad que hace que los personajes sean más humanos y cercanos. Por otro lado está Demet Özdemir, una actriz que aportó una dulzura natural y un talento interpretativo excepcional. Ella se metió de lleno en la piel de Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora, llena de sueños, optimismo y una vitalidad contagiosa. Sanem era la representación de la perseverancia, de la lucha por alcanzar las metas, y Demet logró transmitir cada uno de esos matices con una autenticidad que conmovió a la audiencia. Juntos, Can y Demet formaron la pareja perfecta en pantalla. Una dupla que los fans, rápidamente y con un cariño inmenso, bautizaron cariñosamente como Canem. Desde el primer episodio, la conexión entre Can y Sanem era tan palpable que casi podía sentirla a través de la pantalla. Sus miradas se cruzaban y el mundo se detenía, sus gestos, por más pequeños que fueran, transmitían un universo de emociones, la forma en que interactuaban, ya fuera en un abrazo tierno o en una discusión acalorada, todo gritaba autenticidad. No era solo una actuación impecable, parecía que en esos momentos, ellos estaban viviendo realmente esa historia de amor, con todos sus altibajos, sus malentendidos dolorosos, sus momentos de pasión desenfrenada y sus instantes de ternura pura y simple. La trama, aunque se apoyaba en los giros argumentales característicos de las telenovelas turcas, giraba en torno a esta historia de amor central entre Can y Sanem, una narrativa que logró cautivar a audiencias de todas las edades y en una cantidad asombrosa de países. ¿Quién no se enamoró perdidamente de la forma en que Can miraba a Sanem, con esa intensidad que quemaba? ¿O de la valentía y determinación con la que Sanem perseguía sus sueños, a pesar de todos los obstáculos y las adversidades que se interponían en su camino? El éxito de Erkenci fue verdaderamente estratosférico. La telenovela no se limitó a emitirse en Turquía, se transmitió en más de 50 países alrededor del globo, rompiendo récords de audiencia en muchísimos de ellos. Las redes sociales, ese termómetro global de la opinión pública y el fandom, se inundaron por completo de comentarios apasionados, teorías elaboradas y creaciones artísticas inspiradas por Can y Sanem.
Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia mundial semana tras semana, demostrando el alcance masivo de su popularidad. Los fans seguían cada paso de Khan y Demet, tanto en sus roles como en sus vidas públicas, esperando ansiosamente nuevas escenas, nuevos capítulos, y sobre todo, nuevas demostraciones de su amor en pantalla. Y es completamente comprensible porque esta pareja poseía ese algo especial, esa magia intangible que trasciende la barrera de la pantalla y te hace sentir, de una manera muy íntima, parte de su historia de amor. Lo que hizo que Khan y Demet fueran tan especiales y generaran un vínculo tan fuerte con la audiencia fue esa asterisco chispa. Esa química que era tan genuina y evidente que muchos espectadores comenzaron a preguntarse si lo que veían en pantalla era únicamente producto de una actuación magistral o si, en realidad, había algo más profundo y real entre ellos. Los rumores sobre su relación sentimental fuera del set no tardaron en surgir, y la verdad es que aunque ambos actores mantenían un perfil público relativamente bajo y discreto, las pistas, como migas de pan, estaban ahí. Sus interacciones públicas en eventos, sus me gusta mutuos y comentarios en redes sociales, las fotos que compartían junto a otros compañeros de elenco durante pausas de rodaje, todo alimentaba la esperanza de los fans de que su amor, que tan convincentemente interpretaban en la ficción, pudiera florecer y convertirse en realidad en sus vidas. Y esa esperanza, ese deseo colectivo de verlos juntos, se hizo aún más fuerte cuando empezaron a circular las primeras fotos que los mostraban compartiendo momentos juntos fuera de los sets de grabación, en situaciones más personales y relajadas. Los paparazzi, siempre al acecho, no se perdieron ni un solo detalle, y cada imagen, cada rumor, era analizado hasta la saciedad por los seguidores más devotos de la pareja. La prensa del corazón, como era de esperar, se volcó sobre ellos con un interés sin precedentes, convirtiéndolos rápidamente en una de las parejas más comentadas, deseadas y admiradas del momento. Su popularidad se disparó a niveles inimaginables, y no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Eran, sin duda alguna, asterisco la pareja del momento, la que todos querían seguir, la que todos admiraban y en la que depositaban sus ilusiones románticas. La forma en que se desenvolvían juntos, tanto en las apariciones públicas como en las esporádicas imágenes de su vida privada, demostraba una conexión que iba mucho más allá de un simple acuerdo profesional o una amistad cordial. Se les veía cómodos el uno con el otro, sonrientes, cómplices, compartiendo miradas que decían mucho más que 1000 palabras. Y eso para los fans era la confirmación tácita, la validación de que algo muy especial y hermoso estaba sucediendo entre ellos. La asterisco autenticidad de su relación, o al menos la fuerte percepción de esa autenticidad, fue lo que realmente revolucionó el panorama del entretenimiento. No se sentían simplemente como dos actores interpretando un papel, se percibían como dos personas que se habían enamorado mientras creaban algo maravilloso juntos, algo que resonaba con la audiencia a un nivel muy profundo. Además de su deslumbrante química en pantalla, ambos actores demostraron ser profesionales excepcionales. Asterisco Khan Yaman, con su porte imponente, su energía desbordante y su capacidad para transmitir una intensidad cruda, aportaba una fuerza magnética a Khan Divit que enamoraba. Por su parte, asterisco Demet Özdemir, con su inherente vulnerabilidad, su talento para mostrar fragilidad y su innegable determinación, hacía que Sanemayın fuera un personaje con el que cualquier persona podía identificarse, a quien podías querer y con quien podías sufrir. Juntos crearon un asterisco equilibrio perfecto, una dinámica que hacía que cada escena, por simple que fuera, se volviera memorable. Sus diálogos eran ingeniosos y afilados, sus peleas dramáticas y llenas de tensión, y sus momentos de reconciliación, absolutamente conmovedores y esperanzadores. El impacto de Khan y Demet en la industria de las telenovelas turcas fue, y sigue siendo, innegable. Ellos y especialmente su éxito en Erkenci abrieron puertas a nuevas oportunidades, no solo para ellos como talentos individuales que buscaban proyección internacional, sino también para otros actores turcos que aspiraban a conquistar audiencias globales. Su fenomenal éxito demostró de manera contundente el inmenso potencial del contenido turco para cautivar audiencias en todo el mundo, y Erkenci se convirtió en un asterisco estandarte de esa expansión cultural. La forma en que manejaron la fama, manteniendo un equilibrio delicado entre su vida privada y sus carreras profesionales, también fue algo digno de admirar y que les ganó el respeto de muchos. Pero como en toda gran historia, hay etapas, momentos de desarrollo y, eventualmente, finales. El tiempo. En el set de Erkenci llegó a su fin, y con él, la oportunidad de ver a la querida pareja de Kanem juntos en ese contexto específico.
Sin embargo, la huella que dejaron en la industria y en el corazón de los fans fue imborrable. Aunque siguieron caminos profesionales separados, explorando nuevos proyectos y roles, el recuerdo de su icónica historia de amor en la pantalla y la eterna especulación sobre la naturaleza de su relación en la vida real persistieron con fuerza en la mente de los fans. Las redes sociales continuaron ardiendo con comentarios nostálgicos, anécdotas compartidas y la esperanza latente de un posible reencuentro. Hoy en día, aunque sus caminos hayan tomado rumbos profesionales distintos, la imagen de Can Yaman y de Method Demir como la pareja que revolucionó todo sigue muy viva, vibrante y resplandeciente en la memoria colectiva de millones de seguidores. Son un ejemplo perfecto de cómo la química en pantalla, cuando se combina con un guión cautivador, una dirección acertada y un talento actoral innegable, puede crear un fenómeno cultural de proporciones épicas. Su historia nos recuerda la magia inherente al cine y la televisión, y como ciertas parejas, a través de su arte tienen la asombrosa capacidad de robarnos el corazón, hacernos suspirar y sobre todo, hacernos creer en la fuerza del amor, incluso cuando éste solo existe en el universo de la ficción. Y aquí llegamos al final de nuestro emocionante viaje por la historia de Can Yaman y de Method Demir, esa pareja inolvidable que nos hizo suspirar, soñar despiertos y creer, una vez más, en la magia inigualable de las historias de amor que nacen en la pantalla. Hemos recordado la intensidad de su química desbordante en Erkencikus, el fenómeno global que supusieron para la industria del entretenimiento, y cómo su conexión trascendió la ficción para convertirse en un tema de conversación apasionante y constante en todo el mundo. Sin lugar a dudas, marcaron un antes y un después en el panorama de las telenovelas turcas, elevando el listón y abriendo nuevas posibilidades. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta icónica pareja. ¿Fueron grandes fans de Canem? ¿Les conquistó su química en pantalla desde el primer momento? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada una de sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también aman las historias turcas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestras futuras aventuras en el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucha más pasión. Hasta luego.